Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy está con nosotros nuestro compañero Luis. ¿Qué tal? Buenos miércoles aquí con fallas técnicas, ¿no? Tenemos un poco de fallas técnicas, pero ya sobrellevándolo bien. Así es, de todo se aprende. Y pues bueno, hoy rápidamente antes de empezar el programa van unas pequeñas recomendaciones respecto al tema de prevención. Como todos lo han visto, pues las temperaturas están aumentando. Desafortunadamente, pues también de la mano de esto, el viento está, pues, vamos a decirlo de esta manera, pues ya está soplando. Y pues todo esto en conjunto con pues la desafortunada, ¿cómo se llama? El desafortunado mal manejo de algunos residuos sólidos, como lo pueden ser botellas de vidrio, pues llega a generar tan famoso conocido efecto lupa, que puede generar incendios que pueden llegar a ser pequeños, tanto en pastizales, en zonas urbanas, como por ejemplo, tomando el ejemplo de la ciudad de Puebla, algunas zonas que aún no se encuentran habitadas, algunas quizá del municipio de Cholula y de algunas otras más. Desafortunadamente, en muchas ocasiones el simple hecho de tirar ya sea una botella de vidrio, como estas muy clásicas de los jugos, por ejemplo, o de los refrescos, o en dado caso algunas colillas de cigarro encendidas, que pues, para las personas que fuman a veces es relativamente bastante fácil solamente aventarla, ¿no? Sin saber o tener conciencia de que podemos llegar a producir pues un desafortunado pues percance. Pero pues bueno, mi querido Luis, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿Qué tal? Pues bueno, ya siguiendo con la serie de videos, o más bien la serie de programas que hemos tenido de los videojuegos, pues ya casi nos acercamos al final de la historia de los videojuegos. Ya estamos como pasando más de la mitad. Ya estamos en la sexta generación, particularmente, personalmente es, creo, mi favorita. Bueno, de mis favoritas. Ok. Esta generación, porque pues sí es bastante, pues emblemática, y que dio bastante crecimiento en el desarrollo y en la industria de los videojuegos en general. Y pues la verdad es que ya siendo el sexto programa, pues ha sido todo un gustazo. Pues platicar desde los inicios de los videojuegos, desde el Pong hasta el Atari, hasta Super Mario Bros, hasta lo que fue la cuarta generación con Super Nintendo, luego pasando ya que pasamos al 3D con Nintendo 64, PlayStation, ya pasando a la quinta generación. Y pues ya ahorita que ya es la sexta, pues ya empezamos a llegar al siglo XXI, ya por fin ya estamos como que acercándonos a un aspecto más familiar a lo que ya son los videojuegos actuales. Y pues todo comienza, bueno, nos habíamos quedado en que el formato CD se posiciona ya como un formato muy utilizado en las consolas y pues en varias cosas, ¿no? Incluso pues en la tecnología ya el almacenamiento ya no solamente era pues con discos duros o con capacidad de los discos de las computadoras de ese entonces, sino que pues igual ya lo podíamos tener más portable, y pues ya era el aspecto de los CDs, ¿no? Entonces en lo que fue los 90s y finales de los 90s, pues PlayStation, pues ya habíamos dicho que había reinado, ¿no? La generación, la quinta generación, reinó prácticamente lo que fue en Europa, incluso en Japón, lo que fue incluso en América, y Nintendo siempre pues se quedó al segundo lugar, y de Sega pues ya estaba como que empezando a tambalearse, porque aparte de que la Sega Saturno no le fue bien en la quinta generación, pues Sega se empeñó, como que le prestó mucha atención a lo que fue la Sega Genesis, a los periféricos de la Sega, que era la 32X, el Sega Genesis CD, el Sega CD, todo ese tipo de periféricos que le invirtió demasiado dinero y pues no estaba obteniendo los mismos resultados que obtuvo cuando pues se recién había lanzado la Sega Genesis, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la Sega Saturno, que no le fue bien en la quinta generación. Entonces la primera consola de la sexta generación es la que se adelanta primero, y es la de Sega, es la Dreamcast. La Sega Dreamcast es una consola que fue muy adelantada a su época, de hecho de esas consolas como incomprendidas en su momento. Okay. Porque esta fue la última consola de Sega, ya que lanzó pues oficialmente, ya no sacó después consolas ni siguió el hilo las generaciones posteriores. Esta fue la última consola que sacó Sega, y pues a pesar de eso, a pesar de ser la primera que se lanzó en 1998, estábamos todavía en plena quinta generación, en el apogeo de PlayStation, de Nintendo 64, y es cuando pues Sega saca la Dreamcast.
en el 98 en Japón, en el 99 en América, y pues obviamente aquí tenemos el formato de CD, pero ya no se habla de 32 ni de 64 bits, aquí ya hay un cambio en el aspecto gráfico, que ya estamos hablando de 128 bits, y de una capacidad en los juegos que soportan los DVDs, ¿no? O sea que el máximo que ya podían alcanzar los videojuegos eran 4 gigas, ¿no? De potencia, de almacenamiento, en el cual pues obviamente gráficamente pues ya se veía mucho mejor que los juegos de Play 1 o los juegos de Sega Saturno, de Nintendo 64, incluso de PC de esas épocas. O sea, era como que lo más avanzado que había, incluso ya había ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas periféricos, ciertas extensiones para poder jugar online. Ya también esta consola ya empezó a utilizar lo que es el puerto de Ethernet, es el clásico puerto para el internet. Pues esa consola pues ya tiene esa consola, y las que salieron todas tienen ya ese puerto para poder conectarlas a internet. Pero pues aquí hay pocos juegos que empiezan a utilizar, sobre todo en Japón y en Europa, porque esa tecnología pues obviamente aquí en México pues como que apenas estaba iniciando, ¿no? Y realmente no estaba tan explotada como era en Japón y en Europa. Eran los inicios del internet también, y pues en esta generación pues ya estamos hablando de que ya es la tecnología online, la tecnología Wi-Fi, incluso la tecnología incluso de poder hackear las consolas de una manera más fácil, ya de manera digital, incluso meter videojuegos de manera digital, ya se puede en estas consolas. Y fue Sega pues la que se mantuvo 2 años, digamos que compitiendo con Play 1, a pesar de que era más poderosa, tenía más capacidad y todo. En esos 2 años, pues, lo que fue Dreamcast, pues compitió de tú a tú, o sea, de tú a tú con una consola inferior en capacidad, o sea, tanto era el auge de PlayStation 1 que incluso podía competir aún con una consola que era superior a ella, ¿no? Obviamente, pues, Sony, pues, en esos 2 años, pues, no se quedó atrás y pues ya estaba desarrollando lo que era la PlayStation 2, ¿no? Una de las consolas la consola más vendida en la historia. Sí, así es. De los videojuegos en general, ya estaba a punto de superar la Nintendo Switch, y la Nintendo DS pues también se quedó algo cerca de poder superar lo que fue las ventas de la PlayStation 2, pero bueno, la PlayStation 2 sale en el 2000, sale 1 año después, 2 años después de la Dreamcast, y pues en América pues es toda también una revolución lo que ofreció la PlayStation 2, porque ya no solamente estábamos hablando de poder reproducir videojuegos, sino que más o menos como lo comentamos en la quinta generación en el programa anterior, que los videojuegos ya podían pues bueno, las consolas ya no solo era para jugar videojuegos, sino que ya podías escuchar música, usarlos como reproductor de estéreo o reproductor de DVD, ya podías ver películas también, porque el PlayStation 2 también se promocionaba mucho en el aspecto de que podías pues ver películas, podías soportar el formato DVD sin problemas, veías películas, podías sí, como no, yo lo recuerdo. O sea, incluso venía el PlayStation 2 en algunas publicidades, incluso de Navidad, venían con las promociones de que estaba el PlayStation 2 más el teatro en casa, o sea, como todo un sistema de entretenimiento para que tú pudieras disfrutar el PlayStation 2 a niveles en los que los videojuegos ya no solamente eran para jugar, sino que ya se empezaba a implementar otro tipo de funcionalidades. ¿Multifuncionales? Ajá, multifuncionales. Y pues aquí también, por ejemplo, lo que fue el PS2, pues obviamente fue altamente hackeable, súper hackeable. Y pues aquí también empezamos con lo mismo que fue el PlayStation 1, muy hackeable, muy pirateable, el chip, el PlayStation 2 chipeado del tianguis, que lo podías conseguir fácilmente, y los juegos obviamente igual, piratas, fáciles de adquirir. Lo que era difícil de adquirir para esta consola, obviamente pues era la consola y los periféricos, ¿no? Porque muchos, incluso en la generación de Play 1, estaban con la idea de que pues no podían jugar muchos videojuegos o acabarse muchos videojuegos, porque pues no tenían la memory card, por ejemplo, y sin la memory card pues no podían acabarse muchos juegos porque no podían guardar su juego, ¿no? Donde se habían quedado y todo. Había otros que sí. Yo pues por fortuna sí tuve memory card en las 2 consolas, en Play 1 y en Play 2, pero incluso no sé, por ejemplo el multitap, que era el periférico que hacía para que pudieras jugar 4 jugadores en el PlayStation 2 o en el 1, también era complicado de conseguir. Es decir, la consola no era lo complicado ni los juegos, sino los accesorios era lo complicado. Pero pues aquí ya en el aspecto creativo de los videojuegos,
de manera general, pues estamos igual en una época pues maravillosa en la que ya es como, se le considera a una de las mejores generaciones en toda la historia por la calidad que tuvo esta generación, porque las 4 consolas que estuvieron, las 4 fueron bastante buenas. Los controles todos fueron buenos. El de el de Xbox, el primero estaba horrible, que era enorme, pero pues ya después lo corrigieron y lo hicieron más pequeño y un poco mejor. Pero pues obviamente la calidad de las consolas, de los controles, de los videojuegos, de la creación, del desarrollo, de todo, o sea, ya estaba en un auge total, en un boom de creatividad. Y fíjate que, bueno, a mí me gustaría preguntarte algo que es es curiosidad. Fíjate que algo de lo que yo me he percatado, o siempre a veces hasta incluso lo platicamos así entre cotorreo, diciendo el gran avance que hubo en el tema del almacenamiento, ¿no? Porque, pues, como bien tú lo vienes mencionando pues, ya en varios programas, obviamente la calidad y las mejoras siempre iban de la mano con la mayor capacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el poder saltar de pues, algunos formatos como el disquete, después al CD, después a la USB y después cada vez a micro USB, o a SID-card o al formato digital como uh-huh. tal, la nube, por ejemplo. Uh-huh. Me gustaría preguntarte, al principio, ¿qué tan accesibles o qué tan costosos eran tener, por ejemplo, esto que tú comentas, ¿no? Memory card. O sea, era algo así que como que todos se pudieran dar el lujo. ¿Era caro? ¿Cuánto costaba? ¿Tendrás una pequeña? Creo que no era tan cara realmente. Nunca ha sido... Bueno, en esos tiempos a lo mejor sí alcanzaba cifras que la piensas un poquito, pues no sé, 500 pesos, ¿no? Hasta algo así, ¿no? O sea, realmente uh-huh. no era una cifra tan, pues barata, pero pues entre lo normal, ¿no? El nivel intermedio, y aparte pues la memory card también la puedes conseguir en los bazares, no sé, en los tianguis, en la Fayuca, en ese tipo de lugares en los que pues obviamente la conseguías más barato y pues también te facilitabas. El problema de muchos es que pues en ese entonces eran jóvenes o adolescentes, niños, ¿no? Que obviamente pues no tenían tanto dinero para poder... Pues tenían que esperarse a la bondad de los papás para si es que acaso los papás eran bondadosos y sabían que era una memory card o eso, ¿no? Pero pues en términos generales eso no era tan complicado. Lo complicado pues era realmente pues los otros periféricos, los que mencioné, así, incluso el tapete de baile, fíjate que el volante. Ajá. Sí, me gustaría preguntarte algo antes de que continúes con ahora sí que con una descripción de todos los demás periféricos o accesorios, también los podemos llamar de esa manera, de las diferentes consolas. Es una pregunta que me gustaría hacer rápidamente un paréntesis y es más que nada dirigida como hacia el punto de vista del jugador, ¿no? Yo creo que ahorita lo estamos viendo muy desde el punto de vista hasta incluso técnico, histórico, hasta incluso empresarial, pero rápidamente me gustaría hacer hincapié en el tema de por qué es importante como jugador poder continuar en donde dejaste tu juego, ¿no? O sea, yo tal vez como jugador tendría una contestación o una respuesta para eso, pero por ejemplo para ti que quizá ya estás más inmerso y que denotas otros detalles dentro de los juegos, como la calidad del diseño, la jugabilidad, todo lo demás, ¿qué tan importante se vuelve este accesorio de la memory card pues, para ustedes jugadores, pues vamos a decirlo así, con un tanto más de pues, conocimientos respecto al tema de los juegos? Sí, es algo que a veces luego algunos no entendían o luego no pueden entender, así como de, pero ¿por qué es tan importante eso, no? O sea, como pues nada más lo vuelves a jugar y ya, ¿no? Exactamente. O sea, pero no es así, o sea, es como decirte, ves una película hasta la mitad y luego te agarro la película y la rompo, ¿no? O sea, ya no la vas a ver otra vez hasta que compras otra película y si quieres vuelves a empezar desde el principio. Desde el principio y si puedes, ves en donde te quedaste, ¿no? O sea, así funcionaría realmente porque, o sea, no puedes, o sea, no sé, ver una serie a la mitad y luego ya no lo vuelves a ver, ¿no? O sea, hasta dentro de mucho después, ¿no? Que la puedas volver a ver. O sea, no puedes, no sé, obviamente en el sentido, pues, más como de jugador, como de consumidor, pues obviamente, pues, lo que dices, ¿no? Notar los detalles, la música, la historia y todo eso, ¿no? Y luego si son videojuegos que te envuelves mucho en la historia, en la música y en la jugabilidad, pues eso obviamente que vas a querer, pues, acabarlo, ¿no? Terminarlo, sobre todo en los videojuegos que tienen historia y tienen todo un desarrollo de niveles y de partes que pasar y jefes y todo eso. Por ejemplo, un Grand Theft Auto, pues imagínate, o sea, mucha gente pues sí lo puede jugar de manera más lineal, ¿no? Como de que pues solo voy a
a robarme un coche, voy a matar a todos en la ciudad. O sea, voy a jugarlo para entretenerme un rato, sí, ¿no? O sea, puedes jugarlo así, pero también estás limitado a, pues, a saber qué onda con la historia, qué onda con los personajes, ¿no? O sea, eso si tú quieres saberlo, ¿no? O incluso desbloquear cosas que no puedes, pues, tener luego, solo con trucos, así. Por eso es que en esta generación también se mantenía mucho lo de los trucos y todo eso, porque pues para facilitar, no sé, ciertas cosas de, no sé, desbloquear todos los personajes, pues ya más fácil meto el truco y ya pues tengo todo, y ya aunque apague la consola y ya no se guarde nada, pues tengo el truco, ¿no? Para desbloquear todo. Por eso supongo que también se mantenía ese tipo de aspectos de los trucos, cosa que ya ahorita, hoy en día es impensable. O sea, los trucos en los videojuegos y cosas desbloqueables es de... Pues ya no existe eso, o sea, ahora ya son los DLCs, actualizaciones, DLCs, pero, o sea, aquí como ya estamos empezando a hablar del formato digital en algunos videojuegos, todavía no como tal, porque obviamente el formato era el DVD, pero poco a poco empezaron a hackear las consolas hasta que en años, pues no sé, hace una década o así, pues se descubrió que igual ya al Play 2, al Xbox y a esas consolas les puedes meter juegos mediante una USB. Y porque ya algunas de estas consolas ya tenían hasta disco duro y almacenamiento aparte, como lo que fue Xbox. Como Play 2 era casi una computadora, o una computadora hecha consola, Microsoft vio las posibilidades y el potencial que podía tener el tener una computadora como consola. O sea, más allá de que sea una consola, sino tener una computadora portable o personalizada, ¿no? Para poder, pues, jugar videojuegos. Entonces, pues, Microsoft en el 2001, un año después de que sale la PlayStation 2 y obviamente lo que fue Dreamcast, pues aquí Microsoft lanza la Xbox y pues aquí tenemos casi un catálogo similar a lo que fue la Play 2 y también una como exclusividad también en algunos juegos, como lo que fue Halo, no sé, Call of Duty, ese tipo de videojuegos que ya empezaban a resonar en la industria, que todavía no eran tan populares, pero ya son sagas que hoy en día pues todavía existen y siguen vigentes, ¿no? O sea, la mayoría de las sagas que se crearon en esta generación son juegos que todavía siguen vendiendo hoy en día y que incluso en la historia de los videojuegos, de esos juegos, o sea, la trama de los videojuegos, pues todavía continúa, ¿no? No ha terminado como tal la saga, no sé, de God of War, todavía sigue vigente, todavía no termina, o sea, se inventan cosas de más, ¿no? O sea, que dices, no, pues la misión de Kratos en God of War, pues es la venganza de Zeus, y eso pasa hasta PlayStation 3, ¿no? Ya cuando tienes o sea, tienes el Play 2, pasan los dos primeros juegos, y en el Play 3 ya puedes darte la madre con Zeus y todo, pero pues de ahí salieron otros dos juegos después de eso, que el hijo de Kratos, y o sea, pues, obviamente pues se trata de buscar ya más, de estirar más, ¿no? Las sagas, como la de Metal Gear, no sé, la de Resident Evil, que gusta, o sea, Resident Evil pues para estas instancias ya tenía 4 juegos, ¿no? Bueno, eso si no contamos el ¿cómo se llama? Survivor, el Resident Evil 0 o el Código Verónica, esos spin-offs que son parte de la saga, pero no son como tal de la cronología oficial de Resident Evil, por ejemplo, del 1, 2 y 3. Ya aquí tenemos el Resident 4, uno de los mejores videojuegos igual de la consola, Shadow of the Colossus, o sea, tenemos videojuegos aquí que para Xbox como para PlayStation, ambos están aportando demasiado a lo que es la industria. Y pues el 2001 fue un año muy movido, también porque en ese mismo año sale lo que es la GameCube, la consola de Nintendo. Yo lo recuerdo bastante bien. Pues obviamente faltaba hablar de eso, de Nintendo, qué estaba haciendo en la industria de los videojuegos en ese momento. Pues al ver que Nintendo no le fue tan bien en la Nintendo 64, apostando con los cartuchos, y pues teniendo como una cierta inseguridad o desconfianza en la pirateada de las consolas, pues obviamente en ese entonces pues Nintendo no confiaba, seguía sin confiar en el formato DVD. Entonces ellos pues compactaron lo que fueron sus videojuegos en los mini CDs. Los mini CDs pues obviamente eran más complicados de piratear y más complicados de desarrollar videojuegos. Entonces Nintendo seguía apostando por esa complicación que tenían a veces hasta para desarrollar juegos. Así es, y fíjate que rápidamente, ahora sí, como tú lo acabas de comentar, yo en esos años tuve la oportunidad, un primo hizo
pues vamos a decirlo de esta manera, un cambalache, un intercambio, no de manera permanente, sino provisional, con un compañero de él, ¿no? Que él le prestó su GameCube con un par de juegos y él le prestó su Play con un par de juegos. Y tuvimos la oportunidad de probar, ¿cómo se llama? Algunos juegos con GameCube. Estaba bastante bien, las gráficas a mí me gustaron bastante. Se denotaba un tanto... Pues sí, una diferencia a como era Nintendo 64 y como era Play 2, pero rápidamente yo saco esta colación porque yo creo que hasta este punto todavía Nintendo intenta, desde un punto de vista particular, intenta conservar ese tema de exclusividad, ¿no? De hacerte, bueno, yo lo sentía de esa manera, al menos en esos años, que este simple hecho de poder poner el minidisco dentro del GameCube, ya para poder empezar a jugar, obviamente se hacía como algo, o te daba una sensación, o te daba la percepción de que estabas a punto de jugar algo diferente a lo que ya se estaba, vamos a decirlo, acostumbrado, que se estaba volviendo común, como era un DVD para Play 2, ¿no? Un disco como tal. ¿Tú qué consideras que este tema o esta forma de hacer ver exclusivos sus productos en el tema de Nintendo, al menos en esta época de la GameCube, les haya beneficiado o haya sido un punto negativo? Ya nos estabas empezando a decir algo al respecto de eso, ¿no? De que pues no confiaba, ¿no? Como tal en la pirateada o en la chipeada de las consolas que había en ese entonces, porque pues particularmente lo que era Xbox pues, era pirateable, ¿no? O sea, había juegos piratas de Xbox, de PlayStation 2 obviamente también, de Dreamcast no... Sí podía haber juegos piratas, pero la consola en realidad no era tan común, o sea, incluso en México pues no. La Dreamcast es más como una consola coleccionable, que obviamente tiene juegos muy buenos, como el Taxi Driver, incluso la adaptación de Marvel vs. Capcom 2 es completamente fiel a lo que es la de consola, incluso antes de que saliera la de Play 2 o la de Xbox, entonces se estaba adelantando bastante, aparte de que ya podías jugar online y todo eso. Pero lo que fue Nintendo, pues no lo sé, como que fue un poco injusto lo que fue Nintendo y Sega para esta generación, porque aportaron bastante. Yo siento que más GameCube, en el aspecto de que pues todo lo que se le trató de corregir a lo que fue la Nintendo 64 lo hizo en la GameCube, pero pues obviamente ya estaba opacada por Microsoft y Sony, o sea, lo que fue Nintendo ya no podía como pues seguir compitiendo de tú a tú con esas dos, aunque se esforzara, o sea, sacaba juegos que pues ya tenían incluso un aspecto más adulto también, porque ya se le criticaba en ese entonces a Nintendo de que ya era una marca o una consola un poco infantil. Sobre todo en los videojuegos de Nintendo 64, que obviamente sí hay juegos para adultos y adolescentes y más sangrientos, violentos y todo eso, ¿no? Pero no eran tan accesibles como quizá los juegos de Play 2, ¿no? Ajá, pero si los ponías incluso en comparación con algunos videojuegos de Play 1 o hasta de Sega Saturno, Nintendo pues obviamente tenía todavía esa imagen colorida, como de familiar, como más infantil, ¿no? Fíjate que rápidamente ahorita que mencionas esto, me gustaría preguntarte algo, ¿no? Al menos a tu servidor le toca ver vamos a decirlo así, esa brecha, esa evolución en las temáticas de los videojuegos, porque si bien yo creo que en un principio, como en alguna vez tú lo comentabas en este espacio, yo creo que uno de los juegos que marcaron época por el nivel o por la forma tan sangrienta en la que se llevaba, pues era Mortal Kombat, ¿no? Que en algún momento tú lo comentabas. Pero tú, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta evolución que tuvieron los videojuegos de ser un tanto más familiares, como tú bien lo vienes mencionando, a pasar a tener pues tintes un tanto más violentos, un tanto más de derramamiento de sangre y cosas un tanto más tramas ya más adultas y todo sí, eso? Sí, exactamente. ¿Tú lo ves como una necesidad que las empresas tuvieron que abastecer, puesto el mercado? De cierta forma también es una forma de verlo muy personal. El mercado de los videojuegos funciona de cierta forma para un público un tanto más adulto. Sí, los niños son un buen nicho de mercado, pero principalmente, pues, como lo mencionábamos en algún momento también, los adultos pues tienen más solvencia económica para poder comprarse un juego, aunque pues esté un tanto costoso, ¿no? No sé tú qué nos puedas decir. Pues son varios aspectos, pero sí, en ese sentido, pues es porque ya, como lo habíamos comentado, por ejemplo, en la generación pasada, que fue de Sega Saturno y lo que fue PlayStation 1,
pues obviamente los jugadores, los gamers que crecieron con consolas anteriores, pues ya habían crecido considerablemente, y algunos ya eran adolescentes o algunos ya hasta adultos, e incluso para esta época de Play 2, pues a mí me tocó cuando iba en la secundaria, ¿no? O sea, realmente ya pues tenía cierta edad como para distinguir entre videojuegos que son de un tanto infantil a videojuegos que dices, no, pues Resident Evil 4 o God of War o Shadow of the Colossus o Mortal Kombat Shaolin Monks, o sea, ya son videojuegos, claro, violentos, más sangrientos y todo, pero que obviamente va más ya con el aspecto de un adolescente, porque incluso en la época, no sé, en los 80s, no sé, a veces llamaba más la atención un Contra, no sé, un Ghost and Goblin, algún tipo de videojuegos más de acción, que no sé, incluso Tetris, o videojuegos que eran más familiares, o juegos o más de habilidades, más ¿no? de habilidades, o familiares, o infantiles, más de puzzle, con otros juegos que eran de acción, hasta como Final Fight, o las Tortugas Ninja, ¿no? Obviamente, pues eran de un público adolescente para esa época. Obviamente, como va cambiando el transcurrir de las décadas y de todo eso, pues obviamente va cambiando también la perspectiva de ver el entretenimiento, ¿no? Y también pues algunas cosas en la violencia, pues creo que como que hasta se censuraban menos. Creo que en los 90s como que sí se censuraban ciertas cosas, pero pues realmente no había como tal un control todavía así en la televisión, en el cine y esas cosas, ¿no? Cosa que ahorita ya hay como que bastante, ¿no? Regulación en eso. Y pues en ese aspecto, pues también como los videojuegos ya empiezan a tener un aspecto más cinematográfico en cuanto a producción, pues, y sobre todo la capacidad que ya tienen en almacenamiento, porque aquí ya pues te puedes dar el lujo de meter una historia, de meter diálogos, ya no solo diálogos con texto, sino hasta hablados y todo. Ya está incluso doblados, Ajá, ¿no? doblados y todo, hasta con actores reales en algunos casos. Y obviamente pues te puedes dar el lujo de hacer ya una historia más extensa. Y aquí hay algo muy interesante, que los videojuegos ya son como un híbrido en esta generación, porque son como una mezcla. Eso yo lo he visto en varios foros y varios blogs y videos y todo, en el que esta generación es una combinación, porque por eso es mencionada como una de las mejores de la historia, porque es como una combinación entre lo que fueron los videojuegos retro o clásicos a los videojuegos que ya pues digamos conocemos, ¿no? Es como esa combinación entre lo retro y lo moderno, ya esos videojuegos. Porque pues la PlayStation 2 y el Xbox pues, tienen un catálogo pues abismal de todo, ¿no? O sea, incluso hay videojuegos o más bien géneros que en esta generación pues ya empezaron a consolidarse, como lo que fueron los shooters en primera persona. Ok. Por ejemplo, los shooters en primera persona en videojuegos anteriores o hasta en tercera persona en consolas anteriores como lo que fue Play 1, pues sí eran populares y todo, pero no tenían todavía una capacidad como para generar una acción más similar a lo que ya son los videojuegos de hoy en día, como lo que es Gears of War, hasta el Fortnite, ¿no? Okay. O sea, videojuegos que obviamente pues ya tienes la acción al máximo, ¿no? Y en primera o en tercera persona, pues obviamente ya puedes jugar muy bien, muy competitivo, y aquí pues ya este tipo de géneros, incluso por ejemplo los géneros sandbox o también pues los videojuegos de acción de mundo abierto, pues aquí explotan al máximo en cualquiera de las consolas. Por ejemplo en Dreamcast tenemos el Shenmue, que es uno de los primeros videojuegos que tiene ese estilo sandbox, que ya había algunos juegos anteriores, incluso el Grand Theft Auto, aunque era la gráfica mucho más como un videojuego tipo RPG de los 90s, que no tenía nada que ver con el Grand Theft Auto actual, o incluso el Driver, que es un videojuego también muy clásico de Play 1, en el que es casi como el papá de Grand Theft Auto, ¿no? O sea, una ciudad, puedes robar tu coche y puedes explorar la ciudad, ¿no? Aquí muchos videojuegos explotan este sentido de tener ya un mundo abierto, muchas posibilidades, ya poder interactuar con los personajes, con las cosas, misiones secundarias. La durabilidad de los videojuegos en este sentido o en este género, pues obviamente es enorme. O sea, por ejemplo, un videojuego como lo que es Mario, se me fue el nombre el del GameCube, Sunshine, el Mario Sunshine de GameCube. Pues, por ejemplo, ahí también tenemos infinidad de misiones secundarias, infinidad de personajes, de NPCs con los que interactúas, con jefes secundarios, o sea, pues ya tenemos un mundo abierto. Por ejemplo, Zelda, también Twilight Princess, no lo sé, en PlayStation pues obviamente tenemos lo que son las sagas de Resident Evil o las de Silent Hill,
que pues aquí obviamente también tenemos un mundo abierto y ni qué decir de las de Shadow of the Colossus o las de Grand Theft Auto, que pues aquí ya tenemos todo un mundo de posibilidades, que obviamente hay sus limitancias, que la tecnología, la inteligencia artificial de los NPCs en los videojuegos todavía era como pues inicial o un poco más, no básica, pero sí pues todavía tenía sus limitancias, ¿no? Pero obviamente ya se notaba un cambio muy significativo en el aspecto de que, por ejemplo, gráficamente, Play 1 a Play 2, pues sí se notaba mucho el cambio. Y pues es una de las... Yo creo que ya este cambio tan brusco llegó hasta la cúspide en la siguiente generación, que fue la séptima. Okay. O sea, a partir de ahí yo, bueno, considero que los cambios son menos drásticos, menos bruscos. O sea, sí hay cambios, obviamente. Gráficamente se notan también, pero no son tan bruscos, tan de uno al otro, no son tan dramáticos en el sentido de que es un cambio muy brusco. Obviamente si comparamos un FIFA de Play 2 a un FIFA de Play 1, o sea, la diferencia en muchos aspectos sí es pues abismal realmente, en muchas cosas, en el narrador, pues en todo, ¿no? Técnicamente pues prácticamente es mucha la diferencia y pues aquí ya tenemos de todo igual. Incluso aquí el mundo de las arcades, porque también hay varias vertientes que todavía, como lo que estuvimos mencionando en los programas anteriores, las arcades, no sé, los juegos en computadora, algunos ordenadores de la época y sobre todo la tecnología portátil o las consolas portátiles todavía seguían pues obviamente evolucionando en este entonces, y aquí pues Nintendo no tuvo realmente una competencia de tú a tú más que con Sega y más o menos con Neo Geo, la Neo Geo Pocket, pero no fueron consolas que pues fueran muy llamativas si las comparamos con Game Boy, ¿no? O sea, Game Boy es el rey absoluto, fue por mucho tiempo, hasta por 10 años casi, el rey absoluto de las portables. Entonces aquí pues tenemos por fin ya la sucesora, porque nada más digamos la Game Boy Color, pues sí es la sucesora de la Game Boy clásica, pero no se le sigue dando como una evolución, ¿no? O sea, solamente se le mejoraron cosas, pero no es una nueva consola. Fíjate que a mí hay algo que me gustaría preguntarte y tiene que ver más que otra cosa. Uno, en este tema de las consolas portables, y dos, lo que decíamos hace rato, ¿no? El tema de la evolución tecnológica. Ya te había preguntado y nos habías explicado cómo tuvo mucho que ver el tema del aumento en las capacidades de almacenamiento de información para poder darle más calidad a los juegos, ¿no? Pero ahora vamos a otro que se me hace también bastante importante, al menos a tu servidor, eso fue siempre un respiro, el poder contar con un dispositivo, una consola portable, que no requiriera pilas o baterías desechables, ¿no? Que ya trajera una batería integrada. No sé, a lo mejor la pregunta pues está, a lo mejor no te la esperabas. Pero en tu opinión, ¿tú crees que este avance en el tema de el poder hacer de la energía un ente o un algo pues, que puedes andar cargando, como lo pueden ser pues, baterías recargables, para poder recargar como tal tu dispositivo, tu teléfono, o incluso un videojuego? ¿Tú crees que esto haya tenido algún efecto positivo o negativo, o que pues, no vino a representar como una gran diferencia? Bastante, ¿sí? Porque de hecho a eso iba, porque pues la evolución de las consolas portátiles, ya hay un cambio dramático o brusco desde que llega la Game Boy Advance, porque aquí ya también hablamos de lo que tú dices, ¿no? O sea, pilas recargables, ¿no? O sea, la primera versión del Game Boy Advance, que salió en el 2002, es con pilas AA, ¿no? Funciona con pilas AA, pero obviamente el cambio de gráficamente, de la capacidad de los videojuegos, incluso ya alcanza la capacidad de 32 bits, o sea, los 32 bits son de consolas como el Play 1, o sea, tenía capacidad, no de almacenamiento, pero sí podía ejecutar algunos videojuegos con unas gráficas pues muy decentes, que incluso hoy en día hay videojuegos de Game Boy Advance que han envejecido muy bien y que han envejecido muy bien. Sí, hoy se ven bastante bien, o sea, a pesar de que ya llevan más de 10, 15 años, o sea, se ven bastante bien esos videojuegos, pero pues después sale lo que es la Game Boy Advance SP, y pues esa ya es como un tipo celular que se abre
y pues ese sí ya tiene pues su pila recargable, ¿no? Su cargador. Entonces aquí ya empezamos a hablar de tecnología que pues obviamente ya ayuda bastante el poder no solo, incluso ecológicamente, ¿no? Sí ayuda, o sea, no a estar gastando pilas a cada rato como lo tenía acostumbrado mucho lo que era Game Boy, el Sega Game Gear, la Atari Lynx, o sea, todas las consolas, hasta el Virtual Boy, que de esa no la llegué a mencionar, pero el Virtual Boy fue una consola que fue un fracaso para Nintendo. Ajá. Fíjate que me gustaría preguntarte algo. Ahorita que estabas mencionando un par de portables, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y esto tú en algún momento, si mal no recuerdo, tú lo llegaste a mencionar en alguno de los audios que llegaste a mandar, si mal no recuerdo, o no recuerdo en dónde lo escuché. Ajá. Pero el dato se me hace bastante importante. ¿A ti qué te pareció esta combinación de un dispositivo que contara con los juegos que un Game Boy puede ofrecerte y al mismo tiempo con telefonía celular? ¿Tú qué opinas de cómo se llamaba ese modelo, ese equipo? ¿El Nokia? Ajá, era un Nokia, ¿no? Me parece. Sí, salen dos teléfonos con el Nokia que tienen varios, no recuerdo el modelo exactamente. Ajá, sí. Pero sí, o sea, obviamente ya a eso íbamos también, lo que son los videojuegos. Los primeros videojuegos, de celulares, obviamente son a finales de los 90, inicios de los 2000, y que son hasta celulares que los primeritos que tenían, pues obviamente pantalla color, ¿no? Y todo eso, los primeros Nokia, hasta los que tenían pantalla verde, ¿no? Obviamente aquí los videojuegos son muy básicos, muy hasta de la época de Atari, ¿no? O sea, videojuegos bastante básicos, primordiales, como Tetris, Snake, el Space Impact, que creo que era lo máximo que se podía lograr en videojuegos de esa época en celulares, y que obviamente como que empezaba apenas a iniciar lo que era los videojuegos de celulares. La industria de los videojuegos para celulares, obviamente era muy limitada, solamente a lo mucho, como te digo, o sea, el pinche juego de la navecita era lo máximo, ¿no? La diferencia de los demás juegos eran puzzles, no sé, algunos de casino, o sea, juegos muy básicos realmente. Y que pues ya era una tecnología que uno incluso se podía a dudar de que si realmente los juegos para celulares iban a alcanzar una capacidad tan increíble como la que tienen hoy en día, porque en esos entonces, incluso en el 2010, 2012, todavía te ponías a dudar si realmente los celulares iban a alcanzar una capacidad de videojuegos como lo que es ahorita, que ya son videojuegos que, pues ya hasta las consolas que hemos mencionado, ya cualquier celular lo emula, ¿no? Sí. O sea, de todo lo que hemos hablado en todos estos programas, años, décadas, o sea, un celular ya emula todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues prácticamente aquí es el inicio de los videojuegos en celulares, ya también el desarrollo de esos videojuegos, incluso videojuegos indies, incluso desarrolladoras como Ubisoft, que empezaron a trabajar obviamente con consolas portátiles y con consolas de sobremesa, pues ya empiezan a trabajar con, obviamente, juegos para celulares. Fíjate que me gustaría preguntarte un dato rápido aquí, por aquí nuestro compañero César, nuestro compañero celular nos dice que a través de su César, él también posee pues, por ahí algunos juegos o un emulador pues, para poder entretenerse con aquellas joyas del pasado. Por ahí dime qué es lo que tiene ahí en su... El Mario Kart, ¿no? Tiene los emuladores, sí, pues tiene emulador de Family, de Super Nintendo, de Game Boy Advance, de Nintendo 64. Me gustaría preguntarte, no sé si tengas ese dato, ¿cuál es el videojuego o el juego, perdón, más utilizado en emuladores? Por pura curiosidad, porque eso se me hace un dato, eso se me hace un dato bastante interesante, o al menos a ti, a lo mejor no tienes ese dato, ¿cuál es el juego que se te hace más, o que te ha tocado jugar, que se te hace más, vamos a decirlo así, emulable y bien jugado, y que puede ser bien jugado en un celular? Ajá. Sí. Buena pregunta, Ajá. No sé, en tu experiencia, alguno que tú hayas... Bueno, en mi experiencia y de algunos amigos, que llegó un tiempo en el que sí llegábamos a jugar videojuegos con el celular. O sea, yo pues obviamente no tuve, nunca tuve PSP, o sea, hasta la fecha, ¿no? O sea, siempre me hubiera encantado tener uno, pero podía, gracias a mi Xperia Play, emular juegos de PSP, incluso juegos de consolas que nunca llegué a tener, como Sega Genesis o ese tipo de consolas que en su momento jamás tuve. Pero lo que siento que más llegábamos a jugar, al menos con unos amigos y así,
eran los RPG. O sea, los RPG, no sé, como Final Fantasy, Chrono Trigger, Pokémon. Pokémon, sí, cierto, o sea, sobre todo Pokémon, el rojo, el verde, el esmeralda. Los de Game Boy Advance, siento que son los más emulables, ¿eh? Siento que son de los que más veo que juegan, no sé, emulador de Game Boy Advance, de Super Nintendo, pero los que más veo creo que sí son Game Boy Advance y Super Nintendo, Pokémon, o sea, creo que es lo que más puedes jugar de mejor manera en un celular, porque obviamente pues no tienes joystick, no tienes los botones, y pues hacer, no sé, jugar King of Fighter o jugar Mario vs. Capcom en un celular, pues obviamente es difícil, complicado, incluso con juegos que no requieren tanta movilidad a veces sí es incómodo, pero entonces los RPG pues como Pokémon pues sí son los que yo creo que más he visto que se emulan, porque incluso en la uni llegué a ver que jugaban el Pokémon, algunos amigos también, yo lo hice, o sea... Yo lo hice. O sea, creo que sí es el más emulable. Ok, perfecto. No sé, ¿tú qué crees que nos espere ahorita con... No sé si eso sea todavía de esta generación, pero ¿tú qué tanto crees que vaya a avanzar el tema de los videojuegos a través de los dispositivos móviles? Por ejemplo, esta pregunta me gustaría hacerte, a lo mejor está un poco avanzada a los temas, pero es nada más como un paréntesis. ¿Tú qué opinas de los emuladores actuales, ¿no? Que ya como tal están ya en el tema de recrear una realidad virtual? Pero emuladores como, o sea, realidad virtual o emuladores de consolas. Emuladores de consolas, perdón. Ajá. No, pues ahorita ya, bueno, que yo sepa, la gran mayoría ya están bien pues estilizados y yo creo que sí hay alguno que otro que tiene sus fallas. No sé, sobre todo los de Nintendo 64, que no sé por qué demonios hasta el día de hoy es una consola muy difícil de emular, o sea, hay hasta videos, posts y todo eso de que la Nintendo 64 es una de las consolas más difíciles de emular, pero hoy en día obviamente la tecnología de los emuladores está bastante chula, o sea, incluso en consolas piratas. Ok. O sea, la emulación en las consolas piratas como lo que son las gamepad, los joysticks o esas consolas que parecen que es que solo la conectas a la pantalla y ya de ahí pues es una memoria que tiene más de 2000 juegos de todas las consolas que hemos hablado, ¿no? A lo máximo llega hasta Nintendo DS o Play 1, ¿no? O PSP. Pero pues obviamente ahí tienes infinidad de videojuegos y la emulación obviamente tiene sus detalles, es una consola pirata, nunca hay que olvidar que pues sí va a tener sus detallitos y cosas, pero obviamente es una tecnología o unas consolas que obviamente pues ya tienen una calidad pues decente, ¿no? En emulación pues ya hay algunos que pues prácticamente muchos gamers o hasta youtubers graban sus videojuegos o sus gameplays pues de esas consolas incluso piratas, ¿no? Ok. Me gustaría, bueno, que como que se me revolvieron un poco dos preguntas que te quería hacer, ya te hice una. ¿Tú qué opinas de la realidad virtual? ¿Crees que en algún momento esta pueda ser aplicable a algunos juegos, pues vamos a decirlo así, ya clásicos? Realidad virtual. Ajá. Pues siento que todavía estamos como si estuviéramos en la época del Atari, en la realidad virtual. Ok. O sea, nos falta mucho todavía. No, sí, completamente de acuerdo. Pero pues sí hay algunas cosas interesantes. Yo personalmente no he probado tantas cosas con el VR de PlayStation o así. No, he probado algunas cosillas, pero ya tiene años eso. O sea, realmente incluso la realidad virtual de manera de un consumidor más casual y todo eso incluso sigue siendo complicada o difícil, porque yo no conozco casi a nadie que me yo haya tampoco. dicho así como, ay, no sé, tengo el VR y me mantuve acá. Bueno, hay un juego de Star Trek que sí me interesó ver qué onda, porque pues, simulas a ser el capitán de una nave estelar y todo, pero con el VR, ¿no? O sea, obviamente sigues teniendo cosas muy básicas, no tanta interacción, sino es más como un entretenimiento visual o como una novela gráfica. Es más de ver que de hacer, ¿no? Entonces, todavía estamos como medio en pañales en ese sentido de la realidad virtual, al menos yo he notado eso. Porque todavía nos falta bastante, o sea, incluso en épocas como lo que fue la Virtual Boy cuando salió, o sea, estamos hablando de aquí que, pues, no sé, se pensaba que la realidad virtual tenía que ser, pues, obviamente de hacer movimientos también reales, ¿no? O sea, como de, pues si voy a jugar a un videojuego de luchas, pues tengo que lanzar puñetazos también, ¿no? Se ha tratado de emular o de simular ese tipo de cosas con, por ejemplo, la Nintendo Switch o lo que fue después con la Wii o con los periféricos de la
PlayStation 3 o del Xbox One o del Xbox 360, que podías hacer movimientos hasta de yoga y todo eso, pero realmente sí, todavía estamos como, nos falta bastante todavía desarrollo en ese sentido, y es tal vez una vertiente, ¿no?, de los videojuegos que va a tomar otro camino, pero pues sí todavía estamos, pues hasta diría yo, en experimentación todavía, porque hay hasta videojuegos de deportes o videojuegos en el VR de deportes que pues sí tienes que batear y todo, por ejemplo de béisbol, pero pues igual seguimos en lo básico, ¿no? O sea, no se puede avanzar todavía más. Un todavía poco más allá, ¿no? Lo que nos pueda alcanzar la capacidad, tal vez en unos 10 años ya haya videojuegos que ya obviamente en la realidad virtual ya pueda, no sé, hacer cosas que ya, no sé, por ejemplo jugar un shooter en primera persona ya más estilizado, no sé, tal vez estoy viajándome, tal vez no pase eso, pero pues no lo sé, todavía estamos algo en pañales en cuanto a realidad virtual. Así es, mi querido Luis, ya para finalizar el tema del día de hoy, ¿qué nos puedes decir al respecto? Algunos últimos comentarios respecto ahora sí que al tema del día de hoy, abordando el rollo de los videojuegos. Pues sexta generación, pues como dije, todo un gustazo hablar de las generaciones pasadas, y esta generación pues es una de las favoritas de muchos, porque pues es la infancia o hasta la adolescencia de muchos que jugaron con el Play 2 o con el Xbox, con el clásico, el grandote, el que tiene el control enorme, ¿no? Ese Xbox que pues tiene juegos bastante hermosos, y que de ahí pues, por ejemplo, ¿quién no jugó el Need for Speed Carbon? ¿O quién no jugó el Grand Theft Auto San Andreas? ¿O quién no jugó, no sé, los de Parasite Evil, los de Resident Evil, Silent Hill? O sea, en esta generación hay muchísimos videojuegos, una calidad hermosa, por eso lo digo, o sea, cualquiera de las consolas que salieron para esta generación es buena, o sea, todas, no hay ninguna que digas como en la generación pasada, ¿no? Que mencionamos que Atari Jaguar, que el Atari Lynx, no sé, la Amiga CD, la TurboGrafx 16, o sea, hablamos de consolas que sí eran buenas, decentes, pero que no mantenían una competitividad pareja en cuanto a incluso cosas técnicas, en capacidad, en almacenamiento, en gráfica, en muchas cosas. O sea, aquí pues obviamente cada una tuvo su lugar, PlayStation, Xbox, luego Nintendo, y al final pues Sega, ¿no? Se despidió, ya ni siquiera hizo consolas después, ¿no? Y fue una de las más injustas, yo creo, lo que le pasó a GameCube y a Sega en esa generación, pero pues obviamente no podían hacer mucho, que digamos, lo que fue con Microsoft y Sony eran los reyes, y hasta ese momento pues se mantuvieron. Entonces Nintendo le costó la quinta generación, la sexta generación tampoco la ganó, entonces Nintendo como que poco a poco empezó a ir siendo opacado por Microsoft y Sony, a pesar de que tenía obviamente mucha calidad hasta el día de hoy, obviamente la tiene, pero pues la atención en los consumidores o videojugadores se mantenía en Microsoft y Sony, y incluso aquí en México pues también fue mucho más acaparaba mucho más la atención esas dos. No faltaba el tianguis, que tenía un montón de juegos de Xbox, un montón de juegos de Play 2. ¿Y dónde estaban los juegos de GameCube? O sea, ¿dónde? Fíjate que yo me quedo con algo que tú mencionabas, y era que quizá Nintendo en algún momento no hizo un salto evidente hacia pues, temáticas un tanto más adultas, ¿no? Como lo fue Sony y como lo fue Microsoft, ¿no? Que en algún momento pues ya tenían, hasta eso, no sé, rápidamente es como un comentario muy personal, que yo creo que ya vamos a decirlo así, el perfil de cada empresa, haciendo referencias a que estas empresas siempre hacen referencia a avance tecnológico, ¿no? A esa eterna competencia de desarrollo, ¿no? Yo creo que también eso fue otro plus que ayudó mucho a que estas dos se encontraron a la cabeza, porque estaban siempre pensando en lo que el cliente joven, ya con ingresos, estaba buscando, ¿no? Y pues bueno, rápidamente a mí me gustaría volver a mencionarlo una vez más. Entre ellos yo creo que destacan mucho los migrantes mexicanos y muchos latinoamericanos, ¿no? Porque regularmente la edad de los jóvenes migrantes está entre los 16 y 20 años, ¿no? Los que llegan a salir. Y pues obviamente en lo que llegan al vecino país del norte, pues obviamente encuentran un trabajo estable y empiezan a poder mandar algo a casa, pues obviamente pasan los años, ¿no? Entonces, pues muchas ocasiones yo creo que también estas dos empresas se encuentran en un momento en el que pues estos jóvenes
como pues, tú o yo, tienen el capital para poder comprar este tipo de juegos sin requerir la autorización o el capital de los padres, pues obviamente también influyó bastante, ¿no? Y el hecho de que pues, Sony y Microsoft se mostraban siempre como empresas a las cuales las caracterizaba el tema del desarrollo tecnológico, pues obviamente también le imponía frescura a la mayoría de sus personajes, ¿no? Porque siempre se veían bastante... Incluso para esta época, imagínate, ya estamos hablando de que era medianamente joven la saga de Mario Bros. O la de Zelda, ¿no? Ajá, ya, sí. A comparación de hoy en día, que ya son sagas y franquicias viejas. O sea, clásicos. Clásicas, realmente. Para que no suene tan feo, son clásicas, ¿no? Pero, o sea... para ese entonces, imagínate, o sea, ya más o menos se le andaba criticando a Nintendo, que pues no sé, como que un Mario otra vez, como que un Zelda otra vez, y, o sea, como que... como que no, ¿por qué no salir de lo que ya se estaba haciendo? Pero curiosamente, Nintendo sí también tuvo videojuegos adultos, incluso tuvo también los Resident Evil para GameCube y otras sagas, pero que, por ejemplo, todo lo que se le recriminó al Nintendo 64 en el GameCube, Nintendo lo trató de corregir, hasta incluso el control es bastante cómodo y todo, pero pues no sé, tal vez ya no confiaron tanto en lo que pasó con Nintendo 64 y fue obviamente irremediablemente lo que opacó Xbox y PlayStation 2. Pues obviamente, a pesar de que Nintendo se esforzaba y trataba de escuchar al consumidor lo que quería, porque ya realmente ya no lo hace otra vez, creo que fue el único momento en el que Nintendo pues realmente como que escuchó a los consumidores lo que querían, y aún así no ganó la generación, o sea, realmente no iba a poder contra la consola más vendida de la historia, o sea, así es. O sea, no. Y ya pues para los próximos episodios pues ya hablaré, bueno, aquí ya como mencionamos ya es un adentramiento, ¿no? A los videojuegos modernos, ya así es más familiar todo, hasta la tecnología online, la tecnología digital. Y yo creo que ahí también hay cosas bastante interesantes, como por ejemplo en algún momento tú también lo mencionabas, ¿no? Cómo es que en algún momento ya está incluso, me parece bueno repetirlo, el tema de los eSports, ¿no? En otros, por ejemplo, cómo se sobrelleva la cultura de los videojuegos en otros países, ya en este 2025 con todos los avances tecnológicos, y algo que sí me parece bastante interesante para más adelante es y cómo ha venido a revolucionar el juego o las famosas partidas, jugar con más de una persona en línea en una situación en donde pues obviamente convergen más de un jugador, más de 2 o 3 jugadores, y que al menos a tu servidor se le hace bastante interesante. Yo no, la verdad, bueno, no soy como pues muy fan de los videojuegos, pero sí me interesa mucho o me ha dejado mucho pensando el hecho de ver cómo es que personas jóvenes, adultas, 25, 30 años y chavos de 10, 15, se encuentran jugando y se encuentran compartiendo a veces una misma partida, y a veces pues banda de 35 hasta con incluso uno de 14, con uno de 40, con uno de 14 sí. ¿No? Eso se me hace algo bastante interesante. Sí, y imagínate, en este entonces todavía pensamos un poquito en lo que es la guerra de consolas, y que no, que yo soy de Sony, no, que yo soy de Microsoft, no, que yo soy de Nintendo, soy de Sega, ¿no? O sea, aquí todavía estaba muy marcadísimo eso, o sea, de que yo soy puro PlayStation, yo puro Play compro, o sea, no voy a comprar Xbox o Microsoft o Nintendo, ¿no? O sea, es algo que ahorita, bueno, hoy en día siento que ya no existe eso. Ya, sí. Ya casi está, pues digamos, desaparecido, porque... tal vez sí exista como una firma por el tema del desarrollo del juego, las marcas, ¿no? Por el tema de las marcas, exactamente. Pero, o sea, en general, por ejemplo, no sé, yo más bien me refiero a que, por ejemplo, ya de manera online ya pueden jugar a lo que es multi crossplayer, ¿no? O sea, ya pueden jugar lo que es Nintendo, Xbox y Microsoft y hasta PC en una sola partida. O sea, era algo impensable incluso hace 10 años. Que esas compañías se juntaran para que esas mismas jugaran en una misma sala, en una misma plataforma, para poder jugar el mismo videojuego. No era algo impensable hace años, pero que en esta generación estaba todavía muy marcadísimo, pero pues que obviamente lo que fue, pues, no sé, la tecnología de jugar online, pues en esta generación apenas empieza como a tener la intención de que se juegue de manera online. Eran en muy pocos juegos, yo la verdad nunca jugué nada de estas consolas, y no conozco a nadie que haya jugado un videojuego de manera online de estas consolas de Play 2, Xbox, el primer Xbox, y la Dreamcast, y mucho menos GameCube, ¿no? O sea,
No conozco, era una tecnología que se usaba más en países desarrollados, obviamente, como Japón, Okay. sobre todo Japón y en Europa, ¿no? O sea, hasta en Estados Unidos puede ser. Pero aquí en México pues era una tecnología que no la explotamos hasta cuando llegó PlayStation 3. Ahí sí ya estaba... Fíjate que a mí rápidamente me gustaría hacer un comentario, y yo siempre he opinado o he creído que el tema de la geografía de cada lugar influye muchísimo en el tema de su desarrollo tecnológico, de su desarrollo social y cultural también. Entonces yo creo que mucho de esto obedece también a que pues China, los espacios físicos pues obviamente son un tanto reducidos o limitados, ¿no? Eso quiero pensar que te impulsa a buscar espacios, vamos a decirlo así, en otros lugares, Y es ¿no? que hasta, por ejemplo, la exclusividad de las regiones para videojuegos en esta época todavía era algo inexistente en Latinoamérica, por ejemplo. Había poquísimos videojuegos que eran Región, doblados, ok, que eran ok. doblados al doblaje latino, o sea, la mayoría pues obviamente eran doblados, pero obviamente porque eran de español de España, ¿no? De España, de Europa, ¿no? O sea, era región PAL. Esos videojuegos pues, obviamente los escuchabas en español y todo, pero no estaban en latino, ¿no? Fue hasta la siguiente generación de Play 3 y Xbox 360 Que ya empezaron a hacer que el ya se le doblaje. empezó a dar más prioridad al público latino, incluso en el doblaje, en la regionalización o tropicalización incluso del doblaje en videojuegos. También porque esta región de Latinoamérica y de México, pues ya para esta época de los videojuegos ya estaba súper consolidado, o sea, ya era un país que era de los más, y hasta la fecha, ¿no? Es de los más consumidores en videojuegos en el mundo. Exactamente, y rápido, yo creo que tiene mucho que ver, insisto y volveré a insistir, el tema de la migración, ¿no? Entonces, ya empezó a popularizarse más el mercado aquí, obviamente, gracias a que pues se podía, pues, como dices, ¿no? Comercializar o como que compartir los videojuegos que salían en un inicio, incluso antes de salir, ¿no? De aquí, por ejemplo, en México o en América. a mí sí me llegó a pasar rápidamente como paréntesis, en algún momento cuando estaba en la prepa, que en algún momento te encontrabas al típico compañero que tenía al tío, al primo, al papá, al hermano en Estados Unidos y que compartían la misma afición, y entonces de repente veías a este güey con el juego que todavía no salía en México, O que quién sabe cuál es, ¿no? o que quién sabe cuál es, o hasta incluso con la consola o el dispositivo, que de repente tú lo veías y decías, güey, ¿de dónde lo sacaste? Pues me lo mandaron de Estados Unidos, ¿no? Y eso era así como un wow, ¿no? Y eso pues hacía que muchos otros pues también quisieran tenerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son muchísimos elementos que hay detrás que vamos a ir sacando. Muchísimas gracias, mi querido Luis, por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben, cada 15 días está con nosotros. Con León, Luis, pues ya hablando de la siguiente generación, ya vamos a hablar de, pues, séptima generación. Ok. Igual, algo mucho más familiar, el Wii, PS3, Xbox 360, y aquí ya, pues las compañías de videojuegos ya son las que existen hoy en día. Ya Sega se bajó del barco y pues ya, o sea, las tres se quedaron y hasta la fecha siguen, ¿no? O sea, pero pues obviamente han cambiado ciertas cosas en estos últimos años, entonces pues obviamente de eso vamos a hablar ya en estos últimos emisiones. Ok, así es. Y pues bueno, rápidamente para toda la gente que nos escucha, otro tema que teníamos, pero pues lo vamos a poner en la mesa rápidamente, en un par de minutos, porque la verdad estuvo bastante interesante esta generación que pues, yo creo que a muchos ya se nos hace un tanto más familiar, ¿no? Sí, porque pues ya obviamente... es los 2000. Pues, exactamente, ya empezamos a ver a sobrinos, amigos, hasta incluso nosotros tuvimos, así como nuestro compañero César nos hizo favor de mostrarnos, el tener el acceso a estos juegos a través del dispositivo o a través hasta de emuladores en las computadoras o en las laptops, en las tablets, o como tú lo dices, ¿no? Yo también he estado viendo eso bastante publicidad respecto a estos dispositivos en donde tú conectas a la pantalla y ya solamente con tus controles y puedes hacer más de 1000 juegos. Ya, exactamente. No, entonces, pues bueno, esto va de la mano con otro tema que teníamos para poder desarrollar, y era cómo es que escogemos lo que consumimos, principalmente en el tema de contenidos. Rápidamente, yo creo que ese tema da para muchísimo más, pero voy a poner puntos muy específicos en la mesa. ¿Qué pasa cuando tú eres conocedor de lo que estás consumiendo? Por ejemplo, en tu caso, de los videojuegos, ¿no? Empiezas a percatarte de determinadas características que hacen o que motivan la compra de ¿no? Por ejemplo, la calidad en la historia, en el caso del videojuego, la calidad en la historia, en los personajes, ¿cómo se llama? En la calidad de la imagen, en la jugabilidad, hasta incluso en lo accesible, que no te hayas costado tan caro, porque hasta eso yo quiero pensar que es un elemento para poder consumir algo, ¿no? Sí, claro. Que el precio sea pues como accesible, ¿no? Accesible bueno, o dentro de lo de razonable, sí. ¿no?
Bueno, entonces, son muchos elementos que en muchas ocasiones tenemos que ponernos a pensar antes de consumir algo de forma directa, ¿no? Por ejemplo, principalmente en el tema del contenido, ¿no? Cuando tal vez sean productos físicos que puedas ver, que puedas revisar su calidad al palparlo o al comprarlo en determinada tienda, que pues, es vamos a decirlo así, es un lugar en donde pues, la calidad es uno de sus factores primordiales, pues como tal, bueno, tienes un tanto más de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando, pues, consumes contenido, ¿no? Cuando consumes el contenido audiovisual a través de una plataforma, ya sea para ver una película, para ver una serie, para ver no sé, a lo mejor un programa o un documental o lo que sea. Por ejemplo, ¿tú qué es lo que en qué regularmente piensas al escoger un contenido? Una pregunta así de volada, mi querido Luis. Pero, ¿qué pienso de qué? O sea, Ajá, me va a servir de algo, me va a entretener, lo consumo solamente por consumirlo para matar el tiempo. O sea, tú tienes o en algún momento piensas por qué vas a consumir lo que vas a consumir. Sí, ya. Pues depende, porque hay cosas como que son desechables, ¿no? O sea, como que ves en un día y ya se te olvida que lo viste, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo eso pasa, yo siento, en las redes sociales, ¿no? No sé, nadie se va a acordar de los videos que vio ayer seguramente, o a lo mejor muy poquitos porque fueron memes que les gustaron o que te hizo reír, sí. Y los vas a recordar porque los compartiste, ¿no? Pero en términos generales creo que hay de hasta, por ejemplo, si ves una serie, pues yo por lo general cuando busco una serie, no sé, busco el lore, ¿no? Busco pues el porqué de la historia de la serie, o simplemente tal vez algún actor, no sé, la historia, la temática. Yo pues por lo general soy mucho como de ciencia ficción, o sea, muy espacial, futurista y eso, ¿no? O sea, yo busco más ese tipo de contenido, pero pues no sé, incluso también pues puedo buscar cosas más simples, ¿no? Como la comedia y todo eso, pero yo ya más o menos estoy relacionado en ese... Es como en ese mundillo, ¿no? Es lo que yo consumo, ¿no? O sea, como que yo pues ya tengo cierta experiencia en eso, pues hasta puedo ser exigente en eso, si digo, no, pues no me gusta, no quiero y así, ¿no? Pero pues a veces sí somos hasta... ya no existe, ¿no? Creo esa como... esas actividades que aparecían de que veías las cosas en blanco. Por ejemplo, últimamente, pues practiqué lo de que era que iba al cine y no sabía realmente de qué era la película, ¿no? Como que iba en blanco, ¿no? Como antes, ¿no? O sea, de qué será esa película, no sé. Está ¿no? por el gusto de ir al cine O más sea, que por ver una película, pero era ¿no? como de, a ver, esa película, pues tiene tal actor y así, ¿no? Pues el póster se ve interesante, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y ya salía y todo, pues no me gustaba tanto, decía está medio chafón, está pues palomera o está chida, ¿no? Así me pasó con la de la sustancia, o sea, no, yo esa por ejemplo no, tenía otra perspectiva de lo que era realmente y cuando vi la película dije, ahora que está buena, ¿no? Pero dije, ahora no. No es lo que esperaba, no era lo ¿no? que esperaba, pero sí estoy satisfecho, ¿no? O sea, pero, o sea, realmente pues sí, varía bastante, ¿no? Hay que saber bastante lo que hay que consumir y a veces hasta te pueden engañar, ¿no? O sea, No, y así es. Por ejemplo, yo saco a colación esto respecto a determinadas pláticas que he tenido a lo largo de las últimas semanas, que en donde muchas ocasiones llegamos a comentar que desafortunadamente llegamos a ser fácilmente influenciables por determinados contenidos, ¿no? Por determinadas historias o discursos que hay dentro de las diferentes series o películas o discursos dentro de alguna plataforma, ¿no? Que en muchas ocasiones estas buscan solamente o tienen la finalidad de llamar la atención, tal vez solamente con la meta de poder subir sus números y que esto se transforme en dinero, ¿no? Para poder seguir invirtiendo y poder seguirse capitalizando y poderse posicionar, ya hay gente ¿no? que, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo medio, que no tiene mucho que ver, pero en cuanto a consumismo y todo eso, llega un momento en el que si te ofrecen lo mismo y la calidad empieza a bajar en algo, pues obviamente, pues ya no lo consumes, ¿no? Obviamente en estos sentidos de los videojuegos hablamos muchos ejemplos de esos, por ejemplo el de Atari, que no sé, que pues en el crash del 83 pues mucha gente ya no confió otra vez en esa marca y le costó muchísimo trabajo y nunca se repuso realmente, o sea, porque ya la marca estaba dañadísima, ¿no? O sea, ya Sí, no... sí.
Y aparte, pues, no sé, por ejemplo, aquí una marca que ya se está dañando muchísimo y que no tiene nada que ver con esto, pero es, por ejemplo, la selección mexicana, ¿no? O sea, realmente ya el público... Hasta César brincó. O sea, la afición mexicana ya está, es como la política casi, ¿no? Ya está cansada, ya puros resultados malos, Ni el tercer partido. O sea, no, ya ni eso, o sea, la calidad... Cuarto, la calidad bajó considerablemente ya, o sea, la calidad bajó muchísimo, por muchos aspectos y decisiones y todo eso, ¿no? No me voy a poner chairo de deportes aquí, pero, o sea, obviamente se notó bastante, incluso en los estadios. Por ejemplo, hay estadios que la selección ya no llena, o sea, ya no llena ya ni el Azteca lo llena, o sea, ya le está costando más trabajo llenar estadios, que la gente los vaya a ver, porque ya a nadie le interesa, o sea, ya muchos resultados malos hacen que pues la calidad baje, que el consumidor ya no se sienta atraído. Y exactamente, y fíjate que cuando haces, bueno, le metes un poco de coco y ese es un poco el comparativo, quizá con lo que estamos viendo, por ejemplo, rápidamente no es para romper la burbuja a nadie, pero yo no soy muy fanático de las plataformas que ofrecen series y cine. Número uno, me choca cuando estás a media película y de repente el internet no es muy bueno y se te para, ¿no? La película. César sí le entendió, güey. Bueno, cuando se detiene la película, ¿no? Pero principalmente porque hoy en día me estoy dando cuenta de manera muy personal cómo es que de forma muy frecuente y recurrente, muchísimas empresas que se dedican al tema de las plataformas digitales están empezando a recurrir a producciones pues cada vez un tanto más grotescas, un tanto más pensadas muy a la y se va. La verdad, contrario a lo que piensan algunas otras personas, yo sí veo una crisis en la producción de contenido, puesto que de manera muy personal pienso esto, ¿no? Antes, y tampoco no es que sea un fanático ferviente del cine hollywoodense, pero al menos había un tiempo para poder desarrollar una historia con todos los detalles que esta implica, ¿no? Hoy en día siento que cada vez es más, despierta morbo, despierta fascinación, despierta pues algún bajo instinto incluso, y de repente genera muy buenos números y eso se traduce en dinero, en más suscripciones, en más vistas. Esto puede generar la venta de publicidad, esto pues obviamente hace que todo esto se capitalice y pues, genere recursos para poder seguir produciendo, pero la pregunta es, ¿y nosotros como consumidores qué tan conformes estamos con lo que estamos consumiendo? Es que ya también hasta nos acostumbramos, ¿no? Poco a poco a eso. Por ejemplo, lo que es, no sé, las plataformas de streaming, pues obviamente sí hay buenas cosas y desde que hay buenas cosas hay cosas muy chafonas o muy repetitivas, ¿no? Que como que es la misma trama de esta serie y la misma trama de esta película. O escogieron un poco de esta trama y luego de esta. La de Shrek, ¿no? Que dijeron, no me digan, la típica trama de la hija adolescente que odia a su papá y que van a tener una aventura y que, o sea, y que al final se reconcilian, o sea, la misma trama que ya vi en la era de Hielo, en la de Robin Williams. Eres cruel, güey. O sea, ya hay infinidad de tramas que se reciclan y todo, y si es... A veces uno piensa que no es como con el afán de decir, que lo de antes era mejor y que ahorita ya todo está culero, está feo. No, o sea, es más como de que sí hay una cierta... creo que ya como que topamos un límite creativo. Obviamente hay muchas cosas buenas, pero siento que ya estamos llegando a ese tope creativo en muchas cosas, hasta en los videojuegos. Porque ya hasta los videojuegos, por ejemplo, no lo sé, algunos optan ya por la jugabilidad al 100% que por la historia. O sea, ya no son videojuegos que son pensados por historia, sino que ya nos aburre en algún momento ver películas o jugar películas. Ya no queremos ver tantas películas. En algunos jugadores, ¿no? Casi te ponen la película de que estás jugando un videojuego que es muy complejo en su trama y todo eso, que realmente pues ya hay videojuegos que se centran más en la jugabilidad y que ya la historia que pues está pegada, ¿no? Que sea un adicional, ¿no? Entonces en este aspecto, por ejemplo, que apenas salió la de Lilo y Stitch en live action, o que va a salir, Disney, por ejemplo, también está reciclando muchas ideas que tuvo en los 90s y todo eso, y que ahorita las está tratando de reutilizar otra vez, y que pues prácticamente, no sé... Algunas son innecesarias, yo pienso, ¿no? O sea, live action, van a ser live action ya de todo, o sea, prácticamente. Y no quiero echarle, pues, hate al universo de Marvel y todo eso, pero pues también, ¿no? O sea, llega un aspecto en el que, pues, ya también como que
tanto el reutilizar multiversos, personajes y todo eso, es el indicio o es el punto de notar que ya estás llegando como que a un tope creativo en el que pues ya prácticamente ya estás incluyendo multiversos, personajes, varias historias, líneas temporales. Entonces cuando ya empiezas a hacer eso, es que ya llegaste al máximo de las posibilidades que puedes crear en tu universo. O sea, ya cuando empiezas a crear multiversos, líneas alternas y todo eso. O cuando empiezas a recurrir a historias cada vez más, no sé, yo lo voy a decir con estas palabras, un tanto más radicales, un tanto más hasta incluso grotescas, o hasta incluso sexualizando personajes. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, no es que me persine todos los días y vaya a misa diario, ¿no? Sí, pero que se nota ya más el contenido, pero que hasta violento, grotesco en el cine y así, ¿no? La mayoría de exactamente, o en el mismo contenido, ¿no? Hablando en global, que puede ser desde un videojuego, que podría ser hasta incluso desde, no sé, una serie juvenil, por ejemplo, en cualquiera de las plataformas. Exagerar, en un mes vi 4 películas que eran de esa temática y que yo ni sabía, ¿no? Por ejemplo, la de No te sueltes, que es así como tipo terror, suspenso. La de No hables con extraños, que también es así como de tipo secuestro, igual sangre, ese tipo de trama como que más dramática, violenta y así. La de La sustancia, que también es obviamente una crítica pues muy fuerte a la belleza, a la incluso a la vejez y muchas cosas, ¿no? Pero que es una película muy buena y que pues, pero también tiene ese como gore, ¿no? Hasta esa cosa grotesca. Y ya no recuerdo era de Marvel, pero igual, ¿no? O sea, obviamente pues, de Marvel. la de una que sale que fue la última de Sony, que fue que eso es un cazador, no me acuerdo cómo se llama. Kraven. La de Kraven. También igual, mucha sangre, mucha violencia, pero bueno, se prestaba, ¿no? Es como para adultos esa película, pero o sea, en ese mes las 4 películas fueron de pura violencia, puras cosas sangre así, ¿no? Y cosas así. Bueno, rápidamente a mí me gustaría solamente cerrar el programa de hoy con una recomendación para toda la gente que nos escucha. Acabamos de hacer mención de cómo nos encontramos en el consumo de contenidos en este 2025 y yo creo que este tema valdría para hablar muchísimo más y profundizar muchísimo más al respecto de lo que estamos consumiendo, por qué lo estamos consumiendo y para qué lo estamos consumiendo. Pero yo creo que pues vamos a decirlo así, el mensaje valioso del día de hoy es tratemos de dialogar muchas ocasiones con las personas más jóvenes que tengamos en el hogar, hijos, primos, sobrinos, familia como tal, y solamente hacerles una observación bastante puntual respecto a los contenidos que ellos están consumiendo a través de las diferentes plataformas o dispositivos. Señores, son historias ficticias, ¿no? Sí. Son historias que cumplen el objetivo de entretenernos, ya sea exaltando algunas emociones como lo puede ser el miedo, el amor, el dolor, la tristeza, etc, 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 etc. Pero debemos tomar en cuenta que son historias que se quedan en la pantalla, que en algunas ocasiones podemos escuchar el típico basado en una historia real. Ya mucho basado. Mucho se basa en una historia real últimamente. Como que hay muchas adaptaciones de cosas ya como... Pero hasta eso hay que tener un poco de cuidado. Para esto yo quiero hacer una recomendación bastante valiosa. Lean libros. Es algo bastante padre. Muchas ocasiones te puedes encontrar con todo lo que te puedas imaginar, desde historias fantásticas, dramas, fantasía, hasta incluso política, sociedad, economía y demás, ¿no? Y a través de la lectura es un ejercicio fantástico para poder fortalecer el tema de la imaginación. Rápidamente, es como comentario, actualmente estoy leyendo La Guerra de los Mundos y me costó mucho imaginar un extraterrestre diferente al de Tom Cruise. Entonces, sí. Es tratar de volver a redescubrir el mundo. Sí, es más como hongo, ¿no? Es más como una especie de... Arbolito, ¿no? Arbolito, así es algo medio raro. Sí. Bueno, cada quien lo interpreta respecto a cómo su mente está... conformada, ¿no? O dañada, dicho de esa manera. Sí. Pues muchísimas gracias, mi querido Luis. Un gustazo, como siempre. Pues así es. Nos veremos el próximo episodio. Este fue su programa acá entre nos. Muchas gracias y hasta la próxima.